Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, el número de hoy ya me imagino que lo debe tener en su escritorio. ¿Qué piensa, doctor? Bueno, nosotros estamos viendo una curva y obviamente depende de cada jurisdicción, pero hay jurisdicciones donde, como en Cava, donde realmente está meseta y está disminuyendo los casos. Y hay jurisdicciones que comenzaron más tardíamente, entonces todavía no llegaron a su punto más alto. Y hay jurisdicciones que recién inician y están en plena escalonada, como podemos decir, algunas en interior, como Jujuy, inclusive Río Negro. Tenemos casos importantes también con saltos, valles y picos en Santa Fe, en Córdoba. Bueno, pero esto es parte de la pandemia. Ahora, hay jurisdicciones que están estables ya y eso es muy importante porque es lo que se demostró en el mundo, que se llega a un pico, se hace una meseta y empiezan a disminuir los casos. No por eso hay que bajar las medidas de prevención, hay que seguir insistiendo, hay que comunicar la realidad y todavía tenemos muchos pacientes susceptibles, entonces podemos tener rebrotes. Entonces debemos seguir manteniendo la distancia física, el cuidado usando como corresponde el tapaboca-nariz, cubriendo toda la nariz y toda la boca hasta el mentón, y la higiene de manos, que es lo que podemos transportar a nuestras caras desde un objeto contaminado. Doctor, para poner blanco sobre negro, buenas tardes, pero en primer lugar, ¿qué pasa cuando uno va al supermercado, cuando uno va a hacer la compra y entonces llega con la mercadería a su casa? Aún hoy, en la situación en la que estamos, ¿tenemos que seguir limpiando, por ejemplo, cada cosa que uno trae del supermercado? ¿Tenemos que seguir limpiándonos las suelas de los zapatos? ¿Es recomendable eso? Muy poco probable que uno pueda transportar con los elementos del supermercado, con el lavado y la higiene normal, obviamente sacarlo de las bolsas, tirar las bolsas. El hecho de desinfectar la suela de los zapatos también es muy poco probable que nosotros transportemos virus en la suela de los zapatos. Uno puede seguir usándolo como medida de higiene, tener un trapo húmedo en la puerta de la casa. Me parece una medida igual sanitaria razonable, pero muy poco probable. Doctor, ¿qué pasa con los supercontagiadores? Leí un artículo hace unos días que pueden llegar a provocar una situación crítica en un lugar cerrado, mal ventilado. Se refería este artículo a la carga viral que puede tener una persona más que otra. Sí, seguro. Hay personas que tienen mayor carga viral y evidentemente el asintomático tiene mucha menos carga viral que un paciente que está con síntomas. Y hay gente que tiene una cantidad de carga viral importante. Inclusive hay gente que puede tener durante un tiempo más importante que otros. Pero bueno, esos son los menos. Lo que nosotros tenemos que decir que en los lugares cerrados tenemos mucho más riesgo de estar contagiándonos, sobre todo si no respetamos la distancia y la protección. El gran problema en estos momentos son quizás esas reuniones, esas pequeñas reuniones que se están haciendo en los distintos lugares, la gente joven o las reuniones familiares, donde todavía parece que entendió que el gran riesgo es aquel que ingresa a la casa y está trayendo el virus desde afuera. No es que sean familiares y entonces no tienen riesgo. Cuando los convivientes mantienen su estabilidad, porque entre los convivientes obviamente tenemos riesgo, pero son ellos. Ahora, cuando ingresa gente de afuera, de la familia, a saludar, o que va a permanecer un rato, o que va a hacer una reunión donde va a permanecer un par de horas y no va a tener la protección, tenemos mucho más riesgo de que se transmita. Entonces tenemos que evitar ese tipo de reuniones, sobre todo en lugares cerrados, donde no están bien aireados, donde se produce mayor contagio, obviamente que estando en el exterior, ¿no?
Ahora, Ricardo, en algunos lugares de la Argentina, algunas provincias, de hecho ya se pueden realizar algunas reuniones, ya se puede juntar la familia, se pueden hasta juntar los amigos, de hecho, siempre y cuando teniendo, como siempre decimos, ¿no? Las recomendaciones necesarias, las precauciones necesarias. ¿Qué pasa en el AMBA? Porque ¿cuándo se va a poder realizar este tipo de reuniones o juntadas? Si bien se están haciendo de manera ilícita en algunos casos, la idea es que, por supuesto, todos lo hagamos teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva a cada uno, ¿no? ¿Cuándo se puede? ¿Hay una fecha? ¿Se puede establecer o no? Fecha no se puede establecer, seguro. Obviamente vemos que se van ampliando las medidas, ya en Cava se están ampliando algunas medidas, pero acá lo más importante es viendo cómo va la circulación día a día. Nosotros sabemos que en la zona del conurbano bonaerense en este momento está en crecimiento. Pero no sabemos si llegó a la meseta, si dentro de una semana lo va a hacer. Sabemos que en Cava está cayendo la cantidad de casos diarios, porque nosotros vemos el promedio, no lo vemos el día a día, porque la notificación no es en el momento, no es el día. La notificación tiene que ver con el día anterior y varios días anteriores. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ir mirando el promedio. Ahora, cada jurisdicción tiene que tomar las medidas de acuerdo a la circulación que está teniendo. No son todas las jurisdicciones iguales. Entonces, seguro que va a haber jurisdicciones donde se puede hacer reuniones de pequeños grupos con todos los cuidados necesarios de la prevención. Eso seguro. Y vamos a ir avanzando, obviamente. De acá para septiembre vamos a tener cambios, seguro que vamos a tener cambios y quizás favorables, pero siempre y cuando tengamos una responsabilidad social de mantener las medidas de prevención. Doctor, para dejar en claro, supongamos que yo viva con Abigail. Abigail tiene COVID-19, yo paso a ser contacto estrecho, bueno, convivimos, como recién le mencionaba, yo tengo síntomas. Soy considerado, sin hacerme el hisopado, soy considerado, para el Ministerio de Salud de la Nación, soy considerado como positivo, reitero, sin realizarme el hisopado. Si tenés síntomas donde son los síntomas habituales de coronavirus, según la jurisdicción, se te puede considerar como positivo clínicamente, sin hacer la PCR, que es el hisopado. Ahora, la realidad es que es conveniente tener la certificación diagnóstica. Entonces, seguramente que en Cava te vamos a proponer hacer el hisopado y tener el diagnóstico preciso. Eso según la jurisdicción, pero obviamente también en muchos países del mundo se hizo diagnóstico clínico porque a veces no se podía llegar con PCR, pero depende de la jurisdicción. Lo ideal sería que en el momento que vos tengas síntomas, consultes con el 107, con el 148 y te van a decir el procedimiento, o con el médico, obviamente. Si tenés un médico de cabecera, un centro de salud cercano, podés consultar y se te va a decir cuál es el procedimiento. A medida que fueron pasando los días, también, Ricardo, una de las cosas que se modificó y que se cambió fue cuánto uno tenía, o cuánta carga viral poseía una vez que se contagiaba, ¿no? Ahora, ¿cómo está? ¿Y cómo está en la cantidad de días? No, ¿vos decís la duplicación de casos? No, si uno se contagia, por ejemplo, yo soy COVID positiva y puedo tener o síntoma o no síntoma, pero antes se decía, uno tiene que guardar un reposo, diríamos, o quedarse en su casa en aislamiento durante 14 días, ahora se puede dar el alta al día 10. Ahí son dos cosas diferentes. Perdón, bien. Sí, corregime tranquilamente porque como puede ser. No, está bien. Si vos sos COVID positiva y sos leve o moderada, a los 10 días sabemos que ya no estás eliminando virus. Entonces se te da el alta, ya podés volver a tu actividad habitual, al trabajo, a la actividad social, porque ya no contagias. Otra cosa es el contacto estrecho. El que estuvo al lado tuyo se pudo haber contagiado y tenemos que esperar 14 días porque es el periodo de incubación máximo. Si en algún momento de esos 14 días la persona que estuvo contigo hace algún síntoma,
en ese momento se le hace la PCR. Ah, Pasan los 14 días y no tiene ningún síntoma, se lo libera del aislamiento y ya puede tener actividad porque quiere decir que pasó el periodo de incubación y no enfermó. Bien, doctor, le agradecemos por la explicación, muy amable. Sí, que te vaya muy bien. Muchas gracias.